Buenos días en Panamá, buenas tardes en España. Es para mí un gran placer y un gran honor esta oportunidad para dirigirme a todos ustedes y por eso mis primeras palabras son de agradecimiento y son de agradecimiento para la señora Fiscal General de Cuentas de la República de Panamá, Valesca Ormaechea, cuya amable invitación me ha permitido estar hoy aquí con ustedes. Dicho esto, voy a empezar mi intervención y para ello voy a compartir con ustedes una presentación que es la que me va a apoyar en la exposición, que es esta. Vamos a ver si consigo mover un momentito, porque si no lo consigo mover no voy a conseguir hacerlo. Bien. Bien, empezando, bueno, aquí en la diapositiva de presentación se encuentra la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid, su sede histórica, en la que viene desempeñando su función desde que fue edificada para el Tribunal de Cuentas aproximadamente en 1860. El Tribunal de Cuentas es una institución que tiene un origen muy claro, toda vez que se entronca su origen con las ideas que triunfaron y que dieron lugar a la configuración de la Revolución Francesa, muy concretamente, sobre todo en una reflexión de Montesquieu, que en un momento determinado, en el espíritu de las leyes, escribió: es una experiencia eterna, porque todos somos seres humanos, que cualquier persona que recibe algo de poder, tarde o temprano se verá tentado a abusar de ese poder. Y decía y escribía Montesquieu: ¿quién lo iba a decir? Hasta la virtud necesita de límites. Por eso el origen del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas español, es un ejemplo del modelo continental de tribunales de cuentas con jurisdicción, que con pequeñas diferencias se puede encontrar en el Tribunal de Cuentas portugués, en la Cour de Comptes francesa, en la Corte de Contas italiana, también en Grecia. Su origen es el triunfo de la idea de la división de poderes, con la idea de los checks and balances, de los controles y los contrapesos, y en la idea de que el poder legislativo, a la hora de efectuar un eficaz control y servir de contrapeso al poder ejecutivo, a la ejecución del presupuesto por el poder ejecutivo, necesitaba de órganos técnicos que tuvieran conocimientos de la gestión para poder ayudarles y asistirles y darles la información y las valoraciones necesarias para realizar esta función. En la diapositiva pueden ver ustedes dos fotos. La de arriba es una foto de el rey Juan II de Castilla, porque algunos románticos del Tribunal de Cuentas intentan llevar hasta él y hasta el momento en el que reinó el origen del Tribunal de Cuentas, pero no, eso es una iniciativa romántica, porque realmente fue la reina Isabel II, que está representada en la foto de abajo, quien, aunque su padre Fernando VII ya había introducido algún órgano básicamente similar, es Isabel II la que crea el Tribunal de Cuentas en la configuración que, con muchos cambios, por supuesto, se ha llegado hasta hoy en día en España, y que manda a construir el edificio que han visto ustedes para ser el Tribunal de Cuentas, en la que desde entonces viene desarrollando su función. La naturaleza del Tribunal de Cuentas en España viene definida en la Constitución Española de 1978, que se refiere en dos de sus artículos, artículos 136 y 153t, al Tribunal de Cuentas. Aquí en la diapositiva, en cursiva, pueden ver ustedes citas literales del contenido de este artículo, en el que se le atribuye, en primer lugar, una función a la que haremos referencia ahora, la función de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de todo el sector público español, y, en segundo lugar, sin perjuicio de su propia jurisdicción, en el que se le concede, se le reconoce la jurisdicción contable que tradicionalmente ha venido desarrollando. Y además, la Constitución española establece una serie de notas importantes para el Tribunal de Cuentas. En primer lugar, depende de las Cortes Generales, lo cual lo ubica claramente en el ámbito del Poder Legislativo, y a la hora de hacer
su más importante informe anual, que es la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, actúa por delegación de las Cortes Generales. Solamente en cuanto a esta declaración sobre la Cuenta General del Estado, que forma la Intervención General del Estado, que remite al Tribunal de Cuentas y que el Tribunal de Cuentas tiene luego 6 meses para pronunciarse, realizar esta declaración sobre la cuenta general. Y en segundo lugar, se establece, y haremos referencia a ello con posterioridad, se establece la obligación de todos aquellos que manejen, gestionen cuentas, efectos públicos, de rendir cuentas al tribunal. El segundo de los preceptos que se mencionan en esta diapositiva es consecuencia del sistema español de reparto del poder en cuanto a su distribución territorial. España está organizada en 17 comunidades autónomas, que es lo que significan las 2 Cs y las 2 As con las que finaliza la diapositiva. Comunidades autónomas que tienen autonomía, responden a 17 regiones españolas, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, a las que sus propias normas y la Constitución les faculta para constituir sus propios órganos de control que no tienen jurisdicción, solamente pueden realizar fiscalización o auditoría pública en el ámbito de cada una de estas comunidades autónomas. En estos momentos, de estas 17 comunidades autónomas, hay 12 que disponen de esta clase de órganos, que, repito, fiscalizan la administración regional, vale decir organización administrativa autonómica, y también los entes locales, mientras que otras 5 en estos momentos no disponen de este tipo de órganos. Bien, como decíamos, el Tribunal de Cuentas se encuentra ubicado en el ámbito del Poder Legislativo, rinde sus informes al Parlamento, que en España es bicameral, Cámara Alta, el Senado, Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, y que dispone el Parlamento de una comisión mixta Congreso-Senado, es decir, a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, para relaciones con el Tribunal de Cuentas, a la que concurre el presidente o la presidenta del Tribunal de Cuentas para explicar a los diputados y senadores que ahí están ubicados las particularidades y las precisiones de cada uno de los informes que aprueba el Tribunal de Cuentas. Por eso, en primer lugar, el Tribunal de Cuentas es un órgano técnico. Es un órgano cuyo carácter técnico, reconocido en la ley, le dota de independencia. Como decía el anterior conferenciante, por supuesto, el debate político resulta ajeno al funcionamiento, aunque pueda haberse afectado por las funciones del Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, es un órgano de control externo. En España, cada órgano público puede tener, y tiene de hecho, un órgano de control interno, que es lo que en España llamamos intervención. Existe la intervención general de la Administración del Estado, la intervención de la Seguridad Social, la intervención militar y la intervención de las comunidades autónomas. Cada una de las regiones autónomas tiene su propia intervención, y luego las entidades locales, cada entidad local también dispone en su organización y estructura interna de un interventor al menos. Pero el Tribunal de Cuentas ejerce sus funciones de fiscalización desde fuera del ente, de la organización que fiscaliza. Es un órgano de control externo, como lo son también estos órganos autonómicos o regionales que existen en 12 de las comunidades autónomas o regiones españolas. Por tanto, el Tribunal de Cuentas no realiza funciones de cooperación con la gestión que fiscaliza, aunque puede realizar recomendaciones que mejoren esa gestión, pero no coopera, a diferencia de lo que hacen los interventores que están dentro de la estructura de cada órgano para mejorar esa actuación. Y, como luego veremos, la fiscalización es consultiva, es posterior a la actividad. Se hace la fiscalización a gestión realizada, es posterior. El Tribunal de Cuentas, ya lo he dicho anteriormente, tiene 2 funciones principales, que es la función de fiscalización de las cuentas de la gestión económico-financiera de todo el sector público, y en segundo lugar, la función de enjuiciamiento. Los tribunales de cuentas del modelo europeo continental, que ya mencionaba antes, Italia, Portugal, Francia, Grecia, España, tienen, bajo diferentes especialidades, atribuida un ejercicio de una función jurisdiccional. Recientemente se le ha añadido una función menor, que es una función de cooperación con la legislación, porque se ha establecido la capacidad del Tribunal de Cuentas de informar todos aquellos proyectos de norma legal que pueda afectar a las funciones del Tribunal de Cuentas. Y por último, está dotado de potestad reglamentaria. El Tribunal de Cuentas legalmente tiene capacidad plena para regular todo lo que hace referencia a su organización y funcionamiento interno,
y también para regular a través de la publicación de reglamentos lo relativo a sus funciones, al estatuto de su personal y a todo aquello que se encuentre relacionado con el ejercicio de las funciones que la ley le atribuye. La diapositiva sobre normativa quiere llamar la atención sobre la complejidad de la regulación del Tribunal de Cuentas en España, porque además de los preceptos constitucionales que ocupan el primer renglón, hay dos leyes que específicamente se refieren al Tribunal de Cuentas en la legislación española, la Ley Orgánica 2/82 y la Ley de Funcionamiento, la Ley 7/1988, que son estrictamente dirigidas al Tribunal de Cuentas. Pero además, en España, una serie importante de normas contienen preceptos que afectan a las funciones del Tribunal de Cuentas. La primera que está aquí mencionada es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, REG, porque el Tribunal de Cuentas, dentro de su ámbito de fiscalización, tiene encomendada la fiscalización de las contabilidades electorales que tienen que presentarle todos los partidos políticos que participan en elecciones locales, en elecciones al Parlamento o en elecciones al Parlamento Europeo. En segundo lugar, la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, porque de igual manera todos los partidos políticos inscritos en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de España tienen que presentarle sus contabilidades anuales. En estos momentos, en el registro del Ministerio del Interior hay más de 1000 partidos políticos inscritos. Es cierto que muchos de estos partidos fueron inscritos en su momento, tuvieron actividad en su momento y luego desaparecieron. Pero formalmente debería haber 1000 partidos políticos que cada año presentaran sus contabilidades. En realidad, en estos momentos puede que activos haya unos 300, entre nivel estatal, nivel regional o autonómico, nivel local. A continuación, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, obviamente los contratos que formalizan y que finalizan y que cumplen y al final acaban liquidando las administraciones públicas son un amplio campo de trabajo para el Tribunal de Cuentas. Y por último, la Ley General de Subvenciones, porque también la ley atribuye al Tribunal de Cuentas la facultad de fiscalizar la aplicación que todos aquellos que reciben ayudas públicas, aunque sean particulares estos receptores, dan a estos fondos públicos, a estas subvenciones. Tienen que justificar su aplicación, que se ha hecho de la forma prevista, de acuerdo con las bases de convocatoria de las subvenciones, etc. Y por último, el Tribunal de Cuentas tiene unas normas internas de fiscalización donde, de manera muy pormenorizada, se va describiendo cómo es el proceso de fiscalización. Bueno, el Tribunal de Cuentas se compone de los órganos que se presentan en esta diapositiva, de los cuales hay algunos que están subrayados y otro está subrayado en negrita, que es la Fiscalía, a la que yo pertenezco como teniente fiscal. Evidentemente, los órganos principales son el Pleno. Como luego veremos, el Pleno es el que ejerce la función de fiscalización. El Pleno es el órgano máximo. El Pleno del Tribunal de Cuentas está compuesto por 12 consejeros de cuentas y por el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Luego volveremos sobre esto. Tiene una sección de fiscalización, que es la que prepara todos los informes de fiscalización, que luego el Pleno del Tribunal de Cuentas aprueba. La sección de enjuiciamiento, en la que en sus diferentes órganos se realizan y se tramitan todos los procedimientos jurisdiccionales para la exigencia de la responsabilidad contable. Los consejeros de cuentas, que son 12, que luego veremos su distribución. Tiene una fiscalía que tiene unas peculiaridades bastante propias, y junto con ello el presidente, que es el órgano de representación y de dirección, la comisión de gobierno, que está formada por la presidenta del Tribunal de Cuentas, la presidenta de la sección de fiscalización, la presidenta de la sección de enjuiciamiento y el secretario general, que llevan el día a día del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y luego el secretario general, que lleva las labores normales de una secretaría general de organización, personal, material, todo lo necesario para que se pueda mantener el ejercicio continuo de las funciones. Bueno, como he dicho anteriormente, los consejeros de cuentas son 12. Los consejeros de cuentas, 12, 6 de ellos son nombrados por la Cámara Alta del Parlamento, por el Senado, 6 de ellos son nombrados por la Cámara Baja, por el Congreso de los Diputados. En todos los casos, todos ellos tienen que ser nombrados por una mayoría de 3/5 de los senadores, en el caso del Senado, de los diputados, en el caso del Congreso de los Diputados. Esto lo que persigue, obviamente, es la voluntad de que sean necesarios acuerdos entre los partidos políticos, porque
nunca ningún partido político ha ocupado los 3/5 de los escaños de ninguna de las dos cámaras. De tal forma que es preciso un acuerdo en el que se llegue a consensuar nombres que puedan revestir esta función. La principal de los requisitos, la principal de las exigencias en cuanto a la capacidad es que tengan 15 años de servicios efectivos en su carrera de origen. Y pueden ser profesores de universidad, magistrados, fiscales, profesores mercantiles, abogados, economistas, en todo caso de reconocido prestigio y en todo caso con estos 15 años de antigüedad. También pueden ser funcionarios en general que pertenezcan a la administración pública siempre y cuando pertenezcan a cuerpos para ingresar en los cuales se exija una titulación universitaria superior. Los consejeros del Tribunal de Cuentas son nombrados por 9 años. Y este plazo de 9 años es renovable sin limitación. De tal forma que si un consejero de cuentas que ha mantenido un mandato completo de 9 años se le renueva, pues estará 18 años, y nuevas veces estará 27 años, etcétera, etcétera. En este momento, el Pleno del Tribunal de Cuentas, los 12 consejeros de cuentas que en estos momentos están ejerciendo sus funciones, fueron nombrados en octubre del año pasado, de tal manera que entraron en funciones en noviembre y en estos momentos llevan 3 meses escasos en funcionamiento. Su estatuto personal, la Constitución española lo remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es citada también en la diapositiva, y se les atribuye a todos ellos el estatuto personal de magistrados, de tal forma que tienen los mismos mecanismos de protección en cuanto a su independencia, en cuanto a su inamovilidad, en cuanto a las prohibiciones de las actividades que pueden ejercer. Los magistrados y los fiscales en España, que tenemos el mismo sistema, solo podemos dedicarnos, si alguno tuviera patrimonio personal, puede dedicarse a administrarlo sin incurrir en determinados comportamientos, pero básicamente podemos dar clases y podemos escribir libros científicos sobre nuestra especialidad. Y los mismos regímenes de incompatibilidad e incapacidad. Y además, como medida de protección al Tribunal de Cuentas y a sus consejeros, si se produce la extinción del mandato por el transcurso de los 9 años, no hace falta tramitar ningún expediente. Si un consejero de cuentas, por razones voluntarias, renuncia en el último mandato del último pleno, un consejero que renunció por razón de enfermedad, en esos casos no hace falta tramitar ningún expediente. Pero para cualquier otro supuesto, por incapacidad, por incumplir gravemente los deberes de su cargo, por la comisión de un delito en el que sea necesario o se piense que puede proceder el cese de consejeros del Tribunal de Cuentas, es necesario tramitar un expediente que está regulado en la ley con mucha complejidad y con los trámites que garantizan que al final se consiga una resolución justa. En estos momentos, la situación actual ya la he dicho, el actual pleno está en funciones desde hace 3 meses. Este sistema de designación ha sido objeto de críticas reiteradas porque, aunque el plazo de 9 años lo que pretende es conseguir desenganchar el mandato de los consejeros del Tribunal de Cuentas del ejercicio de la representación pública en el Parlamento, que es de 4 años, y se da un plazo de duración de 9 años para que se desenganchen de 2 diferentes mandatos parlamentarios, en ciertos sectores se considera que es una duración excesiva y se considera que esta garantía adicional de independencia podría ser conseguida por otras vías. Bueno, pasando ya a ver la sección de fiscalización, en esta diapositiva pueden ver ustedes los departamentos que la componen. Cada departamento de estos, del primero al sexto, está dirigido por un consejero de cuentas o consejera de cuentas, menos el departamento de partidos políticos, que lo dirigen 2 consejeras del Tribunal de Cuentas. Como ven, los departamentos del primero al cuarto, son departamentos sectoriales. Son departamentos, esta organización es una organización que ha sido adoptada por el Tribunal de Cuentas a finales del mes de noviembre. Anteriormente, estos departamentos sectoriales respondían a los departamentos ministeriales del gobierno español. Ahora ha pasado a ser una distribución sectorial que hace referencia a los programas de gasto, porque cada vez que se producía una modificación en la organización de los ministerios, obligaba a cambiar la atribución de funciones de los departamentos de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que no era operativo. Y como ven, los 2 departamentos últimos, quinto y sexto, son departamentos territoriales. El departamento quinto fiscaliza a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas. Hay que mencionar que naturalmente intenta coordinarse con esos órganos autonómicos y regionales que existen
en 12 de las comunidades autónomas. El Departamento V fiscaliza más a las 5 comunidades autónomas que no disponen de órgano de fiscalización externo propio. Y el Departamento VI fiscaliza a todas las entidades locales. Tengan ustedes en cuenta que España es un país con una organización territorial local obsoleta, muy antigua, y en España en estos momentos, hablando solo de municipios, hay unos 8.000 municipios, más de 8.000. Y a ellos hay que añadir pues, una gran cantidad de entidades locales menores, más pequeñas que los municipios, luego comarcas, mancomunidades, consorcios, lo cual da un amplio margen de fiscalización. Y como he dicho anteriormente, el Tribunal de Cuentas tiene encomendada la fiscalización tanto de las contabilidades anuales de los partidos políticos, tiene obligación de fiscalizar todas las que reciben subvenciones públicas y además tiene también que fiscalizar cuando hay elecciones las contabilidades electorales que la ley impone a todos los partidos políticos que concurren a elecciones al Parlamento Europeo, al Parlamento Español o a las elecciones en los entes locales. Y por último, como luego veremos, el proceso de elaboración de los informes de fiscalización concluyen en un proyecto de informe que se lleva a votación del Pleno, el Pleno que he dicho compuesto por los 12 consejeros de cuentas y por el fiscal jefe, y es el Pleno el que aprueba todos los informes de fiscalización. Y también otros instrumentos, como las mociones que se pueden dirigir al Parlamento para proponer un cambio legislativo o para proponer algún tipo de actividad, o las notas que se pueden dirigir también para los mismos fines, aunque con una intensidad menor al Parlamento. La función fiscalizadora es competencia del Pleno del Tribunal de Cuentas. La función fiscalizadora legalmente en España está sometido a garantizar, a estudiar, a valorar, a considerar si la actividad económico-financiera del sector público, en el sentido del sector público es la administración del Estado, la administración de España, la administración de las comunidades autónomas, la administración local, la administración de la seguridad social, los entes autónomos, las sociedades estatales, las empresas públicas, se someten a los principios de legalidad, economía, eficiencia, transparencia y también, esto es un añadido reciente, a la sostenibilidad ambiental como uno de los factores fundamentales, el respeto al medio ambiente, de la permanencia del ser humano en este planeta y también a un principio irrenunciable que es el de igualdad de género. En la diapositiva se hace mención a las diferentes clases de fiscalización, creo que son conocimientos comunes por parte de todos. Hay fiscalizaciones de cumplimiento, financiera, cuando las dos, aquí en España, cuando las dos se realizan se llaman de regularidad, pero también pueden ser de sistemas y procedimientos, lo que dice aquí. A veces las fiscalizaciones pueden ser horizontales, tomando el mismo estrato en diferentes órganos, a veces se hacen fiscalizaciones integrales, en las que se valora la totalidad de la actividad. Dependiendo de cuál sea el programa de fiscalizaciones en aplicación por el órgano, pues se realiza una fiscalización de un sentido o de otro. Y la función fiscalizadora, lo he dicho anteriormente, legalmente en España está definida como externa. El Tribunal de Cuentas, ya lo he dicho antes, es un órgano de control externo, no forma parte de la institución que está fiscalizando, es permanente porque, como veremos ahora al hacer mención de la iniciativa que también se menciona en esta diapositiva, no es una función que solamente se realice a petición, sino que está realizándose en todo momento, sin cese por parte del Tribunal de Cuentas. Y por último, es consultiva, ya lo he dicho anteriormente, es posterior a la gestión fiscalizada. Esto no significa que tenga que realizarse en un ejercicio anual posterior al que se realizó la gestión, porque hay gestiones que no duran durante todo un ejercicio. En todo caso, es una gestión que tiene que esperar a que es una fiscalización que tiene que esperar a que la gestión esté concluida. Y he mencionado antes la iniciativa. El Tribunal de Cuentas establece, como dice también el último punto de esta diapositiva, su propio programa de fiscalizaciones. Al acabar el año pasado, 2021, el Pleno del Tribunal de Cuentas, recién incorporado, asumió el programa de fiscalizaciones para el año 2022 y además el Tribunal de Cuentas puede recibir peticiones de fiscalización procedente de esa comisión mixta entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Hay una discusión en España abierta en la doctrina acerca de si son órdenes o son peticiones. La realidad es que hasta ahora, siempre que el Parlamento ha pedido al Tribunal de Cuentas que realizara alguna fiscalización, el Tribunal de Cuentas lo ha asumido sin problemas y lo ha hecho. Pero algún sector doctrinal sostiene que es una solicitud y que el Tribunal de Cuentas puede
no asumir esta solicitud y no realiza esa fiscalización. Y también el Tribunal de Cuentas puede recibir solicitudes de fiscalización procedente de las asambleas legislativas regionales. En cada una de estas 17 regiones o comunidades autónomas hay una asamblea legislativa a los efectos de su legislación regional y en el ámbito de sus competencias pueden dirigir al Tribunal de Cuentas solicitudes para que realicen una fiscalización concreta. En cuanto al ámbito subjetivo, lo he definido anteriormente. Es todo el sector público, tanto el sector público territorial, la administración del Estado, de las 17 comunidades autónomas y de las 2 ciudades autónomas y de los entes locales, como el ámbito corporativo, las sociedades estatales, empresas públicas, organismos autónomos, la administración de la seguridad social y también, lo he dicho anteriormente, la fiscalización de la aplicación que sujetos, personas físicas o jurídicas particulares hagan de cualquier clase de ayuda, subvención, aval público que reciban. Y con especial mención, no voy a repetirme en este punto, a la fiscalización de los partidos políticos, tanto en su actividad ordinaria como en su actividad electoral. El programa de fiscalizaciones, lo mencioné anteriormente, es fijado cada año por el Tribunal de Cuentas para su ejercicio del año siguiente. Son fiscalizaciones a veces que duran más de un año. Entonces, son programas que van montándose uno sobre otro, tienen una especie de cremallera entre ellos, y normalmente se hace una crítica en el sentido de que el Tribunal de Cuentas casi todos los años aprueba un programa de fiscalizaciones por encima de lo que fiscaliza habitualmente. Entonces es una crítica que es cierta, pero que también viene a recoger una ambición del Tribunal de Cuentas, que es conseguir fiscalizar lo más posible dentro de sus medios personales y materiales que su presupuesto le permite tener. Bueno, los medios son los normales para realizar una auditoría pública de una gestión económico-financiera, se utilizan las técnicas normalmente admitidas de auditoría, se aprovechan los informes de control interno que emitan las intervenciones de cada uno de los órganos públicos según su propia legislación. Si la intervención de un ayuntamiento ha emitido, porque la ley le obliga a emitir determinados informes de control interno, esos informes, si tienen contenido interesante para el Tribunal de Cuentas, van a ser utilizados. Otros informes de control externo. A título de ejemplo, hace ya un tiempo, en un municipio del sur de España, en Marbella, una situación compleja. La Cámara de Cuentas de Andalucía, Marbella está en la región o comunidad autónoma de Andalucía, realizó una serie de informes de control externo. Esos informes de control externo fueron muy útiles para el Tribunal de Cuentas, que a su vez decidió fiscalizar también la gestión de este ayuntamiento y se pudo realizar aprovechando estos informes de control externo del órgano autonómico, la Cámara de Cuentas de Andalucía, que había trabajado previamente. Y el Tribunal de Cuentas puede encargar a comisionados que tengan conocimientos o titulaciones específicas de determinadas actuaciones de valoración, de comprobación, tanto de contabilidades como de valores, como de efectos, cuando sea necesario para realizar una acabada consideración de la gestión realizada. Con el procedimiento de redacción me refiero a que, como hemos visto anteriormente, los departamentos de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con su competencia, los departamentos sectoriales, de acuerdo con los programas de gasto a los que tienen que atender, los departamentos territoriales, de acuerdo con el ámbito territorial que tienen atribuido, y el departamento de partidos políticos en relación con estos, realizan los trabajos, bien trabajos de campo, personándose un equipo fiscalizador en las dependencias, oficinas, registros o archivos del ente a fiscalizar, remitiéndole cuestionarios pidiendo información bien inicial, bien posterior, para preparar un anteproyecto de informe. Este anteproyecto de informe es elaborado en el propio departamento de fiscalización competente para la realización de la fiscalización. Esta competencia la atribuye el programa de fiscalizaciones al que me acabo de referir. Y posteriormente, tras darle trámite de audiencia al ente fiscalizado y a los responsables del ente fiscalizado, se realiza un anteproyecto que se pasa al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para valorar la posibilidad de existencia de responsabilidades, para referencia a esto con posterioridad, y ya posteriormente es debatido por toda la sección de fiscalización, por todos los departamentos de la sección de fiscalización, y aprobado en la sección de fiscalización ya se lleva al Pleno, una vez que todos los departamentos del Tribunal de Cuentas, también los de enjuiciamiento, han estudiado el proyecto para manifestar si tienen alguna objeción o observación que realizar. Y, como he dicho anteriormente, el informe de fiscalización es aprobado por el Pleno, por los 12 consejeros más el fiscal jefe de cuentas.
Estos informes, en muchas ocasiones, al fiscal, al Ministerio Fiscal, le es muy útil. Eso es muy útil para otras funciones, y por la jurisdicción me refiero tanto a la jurisdicción contable como a la jurisdicción penal, fundamentalmente, porque obviamente en estos informes aparecen hechos que pueden dar lugar a la existencia de responsabilidad contable, a la que mencioné posteriormente, pero también aparecen hechos que pueden dar lugar a la existencia de responsabilidad penal. Hace unos años en un informe se mencionaba que se ha producido un fraccionamiento de contrato, un contrato que tenía que haber sido tramitado por un determinado procedimiento, se había troceado en 3 partes para que no utilizar este procedimiento que más garantías ofrecía, y de ese párrafo, un párrafo breve en este informe de fiscalización, llegó a un procedimiento en el que se condenó a un viceconsejero de una comunidad autónoma, un procedimiento penal por prevaricación, que acabó en el Tribunal Supremo, que confirmó la condena por prevaricación. Y también en muchas ocasiones da lugar, aunque luego también volveré sobre esto, a mucha relación entre la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y los fiscales penales en España, en especial de los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, que son compañeros nuestros y a los que luego daré referencia a este punto. Bueno, en cuanto a las herramientas, muy brevemente, en primer lugar, la ley española obliga a todas las personas que gestionen fondos públicos o que de alguna forma intervengan en su manejo a que rindan cuentas, y en el caso de que no lo rindan, el Tribunal de Cuentas está facultado para dirigirles un requerimiento conminatorio que, si no es atendido, puede dar lugar a los mecanismos de compulsión, que es que se ordene la formación de la cuenta a su costa, si es que ello fuera posible, y si no fuera posible, se le pueden imponer multas coercitivas, que mencionaré también ahora al hablar del deber de colaboración. Se pueden imponer consecuencias administrativas, como es su destitución, su cese, su suspensión de funciones, hasta llegar a que se mande a la Fiscalía General del Estado el tanto de culpa para que se proceda por delito de desobediencia. Y establece también en todas las entidades públicas y privadas, físicas y jurídicas, que tengan cualquier clase de intervención en la tenencia, gestión, manejo o aplicación de públicos, un deber de colaboración que les obliga a entregar toda la información, documentación, contabilidad que tengan en su poder en relación con estos fondos públicos, insisto, también cuando sean preceptores de ayudas o subvenciones públicas, y que está apoyada en la posibilidad de imponerle, igual que en relación con la obligación de rendición de cuentas, multas coercitivas que van de 60 a 900 euros por cada vez que se le ordene cumplir. Son multas coercitivas repetitivas y no atiendan el plazo que se le diga la información correspondiente. También, si se trata de funcionarios, se les puede imponer responsabilidades disciplinarias, y se puede llegar, está previsto en la ley, en el Código Penal Español, un delito específico para todos aquellos que, por no rendir la información correspondiente o por no hacerlo de forma correcta, dificulten, dilaten o perjudiquen una actuación del Tribunal de Cuentas. Bien, con esto pasamos ya a la segunda de las funciones del Tribunal de Cuentas, que es la de jurisdiccional. Está reconocida en la Constitución española. En la primera línea se hace referencia al artículo correspondiente a la Constitución, y el Tribunal Constitucional, la segunda mención es STC, sentencia del Tribunal Constitucional. Ya en el año 2000 se cuestionó que el Tribunal de Cuentas ejerciera auténtica y verdadera jurisdicción, pero el Tribunal de Cuentas sí ejerce jurisdicción, y así lo dijo el Tribunal de Cuentas, ejerce la jurisdicción contable. La ejerce la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que se compone de 4 consejeros. 4 de los consejeros del Tribunal de Cuentas ejercen la jurisdicción contable. Hay 3 departamentos de primera instancia y una sala de apelaciones que está compuesta por 3 consejeros. El consejero que en primera instancia juzga un asunto, si ese asunto es objeto de apelación, no forma parte de la sala de apelación, que está formada por los otros 3 consejeros. Tenemos básicamente 3 procedimientos. Uno de ellos está en desuso, aunque en estos momentos el pleno actual está intentando volver a hacerlo efectivo, y está en desuso por una falta de dotación de medios a los departamentos de fiscalización. El otro procedimiento es el que se utiliza fundamentalmente, es el que se llama procedimiento de reintegro por alcance, que es un procedimiento con una fase inicial de discriminación en la que se archivan los asuntos, las cuestiones que obvia, manifiestamente no dan lugar a la existencia de responsabilidad, una fase oficial de investigación que se realiza en el Tribunal de Cuentas, y luego ya una fase de enjuiciamiento de acuerdo con los procedimientos civiles españoles: demanda, contestación a la demanda, una audiencia previa, y luego ya pues una fase de juicio oral delante del órgano jurisdiccional, que dará una sentencia que es susceptible de apelación y, en su caso, de recurso de casación.
La responsabilidad contable consiste en la obligación que tiene quien haya perjudicado los fondos que maneja, infringiendo la ley y actuando con dolo o con culpa grave, de devolver estos fondos con el abono de los intereses que previene la ley. La responsabilidad contable en España es creada, nace de una regulación que es el artículo 177.1 de la Ley General Presupuestaria. Y incurre en responsabilidad contable quien incurre en alcance. El alcance es la falta de justificación de los fondos que se tienen. Es cuando la ausencia de numerario o de justificación en los caudales o efectos públicos. La malversación es sustraer o consentir que sustraiga estos fondos públicos. En segundo lugar, administrar los derechos de la audiencia de la hacienda pública contra los preceptos que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en el Tesoro. En tercer lugar, reconocer gastos, reconocer obligaciones u ordenar pagos sin crédito con infracción del precepto legal que los regule, dar lugar a pagos reintegrables, dar lugar o no justificar la aplicación dada a pagos a justificar, no justificar la aplicación de fondos depositados en anticipos de caja fija o no dar lugar a la justificación de las subvenciones. Y algún otro cuando se produzca vulneración legal. El sistema español establece que todos los supuestos de alcance y malversación son juzgados por el Tribunal de Cuentas a través del procedimiento de reintegro por alcance. Los demás supuestos de responsabilidad contable que hemos visto anteriormente, si los descubre el Tribunal de Cuentas a través de unas fiscalizaciones, son juzgados por el Tribunal de Cuentas a través del juicio de cuentas, que es el procedimiento que había quedado en desuso y que el actual Pleno está reactivando. Y esos otros casos distintos del alcance y de la malversación, cuando son descubiertos por una vía que no sean informes del Tribunal de Cuentas, deben ser perseguidos por la propia administración en la que se produjeron a través de un procedimiento administrativo regulado en un Real Decreto que está aquí mencionado, que si al final da lugar a una declaración de responsabilidad contable, el declarado responsable puede recurrir ante el Tribunal de Cuentas, que tendrá que juzgar si esa resolución administrativa es válida. Y, de acuerdo con esta sentencia del Tribunal Supremo que se menciona aquí, del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, en España el plazo que tiene la Administración para tramitar estos procedimientos es de 3 meses, que es un plazo obviamente brevísimo, excesivamente breve. Bueno, situación actual. El Tribunal de Cuentas no tiene noticia de que se tramiten expedientes administrativos. Las administraciones, visto este plazo tan brevísimo de 3 meses, no tramitan estos expedientes porque no les da tiempo a tramitarlos. El Tribunal de Cuentas, por razones de falta de medios, no ha estado tramitando juicios de cuentas. Ya he repetido que el actual Pleno está reactivando este procedimiento. Y en cuanto al ámbito del procedimiento de reintegro por alcance, las sentencias del Tribunal Supremo que menciono aquí, dos del año 2012 y una del 2016, han circunscrito mucho el ámbito de este procedimiento, que es el que se aplica cuando se produce malversación o cuando existe esa situación de falta de numerario de justificación en las cuentas que deben ser rendidas, y además ha establecido una serie de requisitos relativos a la prescripción. Si luego alguien tiene interés en que entre más pormenores de estos aspectos, pues por supuesto en el debate será así posible. Y además tenemos problemas relacionados con la relación de la jurisdicción contable con la jurisdicción penal española. En España tenemos una situación que es una particularidad bastante peculiar, porque cuando un hecho constituye delito y cuando un juez penal está juzgando ese hecho, en ese mismo juicio penal, si ese hecho delictivo ha dado lugar a perjuicios económicos, también el juez penal, si se le pide, se pronuncia sobre la existencia de esos perjuicios y si hay que resarcir, si hay que indemnizar. Y naturalmente, en determinados casos, cuando esos hechos delictivos han generado perjuicio para fondos públicos y el que ha causado los perjuicios para los fondos públicos es quien tenía que manejar esos fondos, pues eso también es responsabilidad contable. Y nos encontramos con casos en los que tenemos al mismo tiempo un procedimiento ante la jurisdicción contable y un procedimiento ante la jurisdicción penal. Y en el procedimiento ante la jurisdicción contable se exige la responsabilidad contable, y en el procedimiento penal se exige la responsabilidad civil derivada del delito, que puede coincidir o no con esta responsabilidad contable. Estos son los dos artículos que hacen referencia a esto. El primero es de la Ley Orgánica, el segundo es de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Y son ciertamente algo contradictorios, porque en el primero se habla de que el Tribunal de Cuentas exigirá la responsabilidad
responsabilidad civil derivada del delito en el ámbito de su competencia, que es la responsabilidad contable, mientras que en el segundo se manda al juez penal que se abstenga de entrar a conocer de la responsabilidad contable y que dé el traslado al Tribunal de Cuentas de los antecedentes. Pero muchos jueces penales solamente hacen esto cuando están absolutamente seguros de que la responsabilidad civil derivada del delito va a ser la misma que la responsabilidad contable, lo cual es algo que es prácticamente imposible saber hasta que llega el momento de dictar sentencia, con lo cual tenemos esta duplicidad de procedimientos. Y luego tenemos una situación que además nace de una sentencia del año 2020, de finales del 2020, es decir, hace un año y 2 meses, porque el Tribunal Supremo en España dijo que cuando se producía esta situación, cuando al mismo tiempo hay una causa penal y una causa contable, el Tribunal de Cuentas no podía declarar la prescripción hasta que el Tribunal Penal había acabado completamente su actuación y había una sentencia penal firme, porque las reglas de prescripción de la responsabilidad civil derivada del delito y de la responsabilidad contable son distintas, lo cual daba lugar a contradicciones, porque la responsabilidad civil derivada del delito solo empieza a correr a partir del momento en el que existe sentencia penal firme, que no es lo mismo que dice la ley del Tribunal de Cuentas. Bueno, cuestiones abiertas en cuanto a la regulación del Tribunal de Cuentas ante la ley. Consejeros, el sistema de energía y la duración del mandato de los consejeros, ya lo he dicho anteriormente. Esta situación de varios procedimientos es un poco operativa, entonces está intentando que solamente hay un procedimiento para exigencia de la responsabilidad contable. Y, en último lugar, el control jurisdiccional de investigación, que he dicho anteriormente, oficial, que se hace en el Tribunal de Cuentas, es una investigación que en estos momentos debería tener mayor control jurisdiccional y se está intentando dotar de ello. Y además tenemos, cuando hago referencia aquí a otras normas, adolecemos de regulaciones en España. La dispersión legislativa es importante porque tenemos normas estatales y luego tenemos normas regionales o autonómicas en cada una de las 17 comunidades autónomas. Entonces, nos falta una regulación más unitaria en cuanto a las dietas que puede percibir una persona cuando, por ejemplo, tiene que desplazarse de su ubicación para atender determinados funcionamientos, otros gastos en los que incurra por razón de este trabajo y que debe llevar una indemnización. No tenemos una norma unitaria sobre los gastos de protocolo y de representación a los que se puede incurrir en el ámbito del sector público, ni tampoco en determinados aspectos en cuanto a las retribuciones en el sector público, en cuanto a la forma de justificar las subvenciones. Hay muchos gastos en letrados, en abogados y procuradores cuando los funcionarios se tienen que defender de determinadas imputaciones, y RC delito, que es la responsabilidad civil del delito al que acabo de decir. Bueno, esto está relacionado con lo anterior. Ya se cambió el enfoque para el Tribunal de Cuentas, que está buscando una mayor legitimación en la ciudadanía y no solo en relación con el Parlamento. La distribución de los consejeros ya se ha realizado. Ya hemos mencionado que la actual distribución por programas de gasto ha cambiado a la anterior. Ya la unidad de actuaciones previas, la instrucción oficial del Tribunal de Cuentas, necesita más técnicos, lo ha dicho también el anterior conferenciante. Habría que utilizar un sistema de piezas separadas que nos permitiera ser más eficientes, tramitarlas, y tendríamos que intentar evitar la prescripción a través de notificaciones más rápidas, anticipando las notificaciones a los diferentes órganos fiscalizados para que no corra esta prescripción. En estos momentos el Tribunal de Cuentas, el Supremo, ha tenido mucha litigiosidad con el Tribunal de Cuentas por diferentes aspectos, y estos son temas abiertos. La legitimación pasiva, en estos momentos el Tribunal de Cuentas solamente puede juzgar a aquellas personas que manejen directamente fondos públicos y no a quienes actúen como inductores o como cooperadores. El concepto de alcance, ya lo he dicho anteriormente, ha sido restringido por el Tribunal Supremo y hay que intentar ver si esta restricción debe ser mantenida o no, y ocurre igual con la prescripción, que ya es una cuestión recurrente que he ido hablando ya en diferentes momentos. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, muy brevemente. El fiscal, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el artículo 3, dice que el fiscal intervendrá en los presupuestos ante el Tribunal de Cuentas y ejercerá otras funciones que la ley le atribuya en el Tribunal de Cuentas, que en el Tribunal de Cuentas le atribuye al fiscal jefe el ser miembro del Pleno y, por tanto, ejercer la función fiscalizadora. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas es un órgano especial, porque la ley del Tribunal de Cuentas la define como órgano del Tribunal de Cuentas, y la ley del Ministerio Fiscal, el Estatuto Orgánico, la define como órgano del Ministerio Fiscal. Y entonces vivimos como una doble naturaleza que nos da diferentes facultades y diferentes responsabilidades. Y lo más característico es que el fiscal jefe es miembro del Tribunal de Cuentas. Nuestras funciones tienen especiales dificultades
en relación con la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. De ahí viene mucha información que nos resulta muy útil, y también de los OCEX, que son los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Esos son los que he dicho anteriormente. En relación con la función jurisdiccional, los fiscales del Tribunal de Cuentas somos fiscales de carrera como todos los demás fiscales de España. Eso quiere decir que somos compañeros. Yo antes estuve destinado en la Fiscalía Anticorrupción. Tenemos una importante labor y una importante actuación conjunta con los fiscales, especialmente con los fiscales anticorrupción, y realizamos investigaciones a través de las diligencias preprocesales, como se llaman las diligencias de investigación que hace el Ministerio Fiscal, que no tienen que ver con la función penal. El Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, cuando estamos investigando supuestos de responsabilidad contable, incoamos este tipo de procedimientos, diligencias preprocesales, para ver si vamos a tener o no que formular demanda, que ejercer la acción de responsabilidad contable. La estructura de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. En este momento somos 6 fiscales. Está anunciado que somos demasiado pocos, que hay que ampliar la plantilla. Contamos con una subdirección técnica en la que están destinadas una auditora y una letrada del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, y una unidad de apoyo en la que están destinados 3 interventores de la Intervención General de la Administración del Estado, uno de los cuales fue interventor general de la Seguridad Social y uno de los cuales fue interventora general del Estado de España, es decir, con un alto nivel. Tenemos un problema con las actuaciones previas, como falta de control de las actuaciones previas de la instrucción oficial que está en el Tribunal de Cuentas. Ya lo he dicho anteriormente, hace falta mayor control, tenemos que estar más presentes, y también con la actuación de los órganos autonómicos de control externo, los OCEX, estos 12 órganos que existen en 12 de las regiones españolas, la reforma de la casación. En España el sistema sigue el sistema francés de casación al Tribunal Supremo, ha sido reformada recientemente, y aunque venimos ganando las casaciones que planteamos al Tribunal Supremo, la mayor parte de ellas, a mí hasta ahora solamente me ha fallado una, es un trabajo extraordinario en España el régimen de la casación actual. Bueno, nuestra relación con los órganos autonómicos es especialmente compleja, porque la dispersión de los órganos, al ser 12 y cada uno con una legislación distinta, estatutaria o legal, resulta complicada. Los órganos autonómicos no tienen facultades jurisdiccionales. Ahí menciono en la tercera de los puntos 2 sentencias del Tribunal Constitucional Español que les negaron esta posibilidad. No son órganos estatales, la jurisdicción es función estatal, por tanto, lo único que tiene jurisdicción es el Tribunal de Cuentas. Los órganos autonómicos son órganos regionales, no tienen esta función, pero da lugar a que en supuestos se pueda fiscalizar lo mismo por el Tribunal de Cuentas y por el órgano autonómico correspondiente, lo cual se está tramitando a través de comisiones de cooperación, de comisiones mixtas, en las que se intentan optimizar los recursos y no, salvo que existe un expreso acuerdo, realizar fiscalizaciones sobre la misma. Y la Fiscalía tiene un problema porque la Fiscalía, nosotros nos leemos, los órganos de control externo en España producen al año unos 250, 275 informes. En la Fiscalía los leemos todos y cada uno de ellos después de que sean aprobados, porque la ley es cuando nos permite hacerlo, y eso da lugar a ciertos problemas, porque a veces cuando un órgano de control externo no descubre un supuesto de responsabilidad de la Fiscalía, sí, es como si les enmendáramos la plana y resulta a veces un poco complicado, ¿no? El decir, hemos visto cosas que no habéis visto. Temas abiertos, bueno, ya he mencionado varios de ellos, luego podemos, en su caso, a lo mejor en un debate hablar de ello. La investigación oficial tras las actuaciones previas es una regulación que hay que tocar. Lo he dicho también anteriormente, yo creo que le ha tocado al anterior conferenciante. A veces en las entidades públicas se confunde lo que es la propia entidad con el gestor que está en ese momento en la entidad. Y a la hora de defender a la entidad, realmente está defendiendo al gestor, y eso no es, esa identificación no es buena. Ya lo he dicho anteriormente, los procedimientos que tenemos son demasiados, hay que unificarlos, dejar solo uno. El fiscal tiene una posición que ha habido que ir cincelando poco a poco a través de diferentes pequeños cambios en la normativa que existe y que debería dar lugar a una regulación única. Lo he dicho anteriormente, no podemos demandar a quienes no sean gestores directos de fondos públicos. La coordinación con otras jurisdicciones la llevamos sobre bases informales porque somos todos fiscales los que ejercemos la acción y la acusación, pero a veces es difícil coordinarse en determinados supuestos, y hay casos distintos del alcance que
que merecen una atención especial. Quiero mencionar además el COVID. En estos momentos, claro, el Tribunal de Cuentas está fiscalizando muchos contratos y muchas áreas de gestión relacionadas con el COVID. Ya el año pasado, y está disponible en la página web del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas aprobó 2 informes de fiscalización dirigidos a las actuaciones. En uno de ellos se fiscalizaron los contratos de emergencia tramitados por los 12 ayuntamientos españoles que tienen más de 300.000 habitantes. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, ayuntamientos de varios millones de habitantes, la mayor parte de ellos, para atender las necesidades. Y ahora se está haciendo, aparte de esta gestión en los mayores municipios, se está fiscalizando la gestión en áreas de gestión ya estatales o de las comunidades autónomas. Bueno, con esto acabo mi intervención, me he excedido un poco del tiempo. La página web del Tribunal de Cuentas, que no está aquí recogida, es www.tcu.es. Aquí tienen ustedes mi dirección de correo electrónico, la dirección postal y también mi teléfono en el despacho. Y finalizo agradeciendo otra vez, muy sinceramente, de verdad, la invitación que me ha permitido compartir este momento con ustedes. Voy a dejar de compartir para aquí y poniéndome a su disposición para todo lo que ustedes quieran desear de mí. Muchas gracias otra vez.